Ok, tal vez me confirma alguno que estén viendo la pantalla. Sí, doctor. Sí. Súper. Bien. El tema o el término como tal se llama constipación funcional crónica. Alguien me podrá decir, sí, pero puede haber constipación orgánica, totalmente de acuerdo, pero en términos generales lo que miramos normalmente, gracias a Dios, son los trastornos de tipo funcional. Y vamos a ir viendo qué criterios o qué elementos podemos tener en cuenta para tener alguna sospecha de organicidad, pero como premisa fundamental sabemos que la mayoría van a ser de tipo funcional. Uno tiene que tener en cuenta siempre el contexto del paciente que estás evaluando, ¿verdad? Es decir, si yo hablo de reflujo, como decíamos la vez pasada, yo tengo que tener en cuenta los elementos puntuales de contexto familiar, social, alimentario, antecedentes de ese niño en particular. Entonces, con el estreñido, de entrada, la premisa es similar o es la misma. No son las mismas causas que yo debiese valorar, por ejemplo, en un lactante, en un niño menor de 1 año, que en un niño de 5, 10 o un joven de 15 años. Los elementos que pueden condicionar alteración en el patrón evacuatorio son bien diferentes. ¿Por qué? Porque si uno analiza, por ejemplo, un lactante, lo hemos platicado ya, pero muchísimas veces, ya sea en alguna clase o cuando hemos visto alguna interconsulta o cuando platicamos de algo dentro del hospital. Si hablamos de un niño, pues ni siquiera, no solo el lactante, un niño menor de 1 año, sabemos que el tracto gastrointestinal es sumamente inmaduro. Es decir, no funciona bien, no trabaja bien, no tiene una coordinación al 100%. Desde el inicio, que es la boca, hasta la región anal, hay muchísima inmadurez. Entonces, ese es un concepto clarísimo que yo también como pediatra debo de tener y no debo de olvidar, porque entonces hay ciertos trastornos en la edad del lactante que puedo justificar o que puedo explicar por esa inmadurez gastrointestinal que tiene en ese momento. Es decir, no necesariamente va a tener algo orgánico, no necesariamente todo niño que el papá refiere dificultad para evacuar va a necesitar un laxante, por ejemplo, que en eso hemos caído muchísimo en los últimos años. El papá dice, mire, le está costando, ¡pam! Ahí van las gotitas de, ya saben qué, bueno, digámoslo, Anara, por ejemplo, o si lo pongámonos políticamente correctos, picosulfato de sodio, ¿ok? Gotitas de picosulfato de sodio. Fíjese que como que solo está haciendo una vez y el primito que tiene la misma edad, después de que come, evacúa, ¿verdad? Y el mío me preocupa porque solo hace una vez y ¡pum! Ahí va lactulosa, por ejemplo. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, vuelvo a repetirles, el criterio de la edad de la que estamos viendo. Y si hablamos de lactante en particular, esa inmadurez gastrointestinal no la podemos olvidar. Y además el sistema nervioso entérico, que es el que se va a encargar al final del día de la motilidad gastrointestinal, ese sistema nervioso entérico es otro rollo, así como diríamos en buen guatemalteco, son otros 5 pesos. ¿Por qué? Porque el grado de especialización que tiene el sistema nervioso entérico es impresionante. No por casualidad se le describe en la bibliografía como un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque claro que tiene sus interacciones y sus conexiones con el sistema nervioso central, pero tiene la capacidad de percibir estímulos y de generar respuestas sin la necesidad del sistema nervioso central. Pero obviamente al principio no está sumamente desarrollado y el grado de maduración es limitado. Entonces, no olvidemos eso, más cuando estamos hablando de potenciales problemas de motilidad o de tránsito intestinal en un niño menor de 1 año. Cuando uno trata de analizar o de valorar un paciente pediátrico con estreñimiento, tenemos que tener claro la fisiología de la evacuación, como de alguna manera los principales estímulos para que yo pueda evacuar o que pueda tener un tránsito regular, pues ya vamos a ver que hay un montón de factores que pueden estar condicionando, pero sabemos que el volumen es uno de los principales. La estructura anatómica que tenemos
varios elementos en común la mayoría de seres humanos, pero que también hay algunas variantes que pudiesen condicionar la misma. La motilidad que mencionábamos previamente. Y para lo de la motilidad, la verdad es que hay muchos factores también asociados. A cada rato van a escuchar ustedes en su consulta posteriormente, mire, venimos por estreñimiento, pero ya sabíamos que este niño lo iba a tener porque todos en la familia somos estreñidos. Sí y no, ya hay elementos genéticos condicionantes, pero en la actualidad, como muchas de las patologías o muchas de las afecciones que vemos en pediatría, es mitad-mitad, ¿verdad? Lo que pueda ser genético, pero ambiental. Y hablando de ambiente, tipo de alimentación, nivel de actividad física, nivel de hidratación, son todos esos elementos que pueden unirse para tener un determinado patrón evacuatorio. Y la cuestión de la evacuación, cuando uno habla de fisiología y más en los niños, es que cada niño puede tener un patrón evacuatorio diferente. Es bien difícil hacer una receta cuadrada y entiendo, y vamos a ver alguna grafiquita más adelante, que sí, los textos nos dicen que en general cuántas evacuaciones de acuerdo a la edad, pero al final eso se vuelve relativo a ustedes, porque si tenemos un niño que evacúa un día sí, un día no, por ejemplo, y el papá te dice, mire, el día que va, tranquilo, se sienta, hace su fuerza, evacúa en una pues, cantidad moderada y no pasa nada. Y al siguiente día que no evacúa, es un niño normal, que juega, que come, que no tiene dolor. Tercer día se repite el ciclo versus algún otro que te diga, mire, sí evacúa todos los días, pero todos los días es un martirio, todos los días sufre el pobre, llora, las evacuaciones son muy duras, el niño ha sangrado a veces. Entonces uno dice, bueno, entonces si voy con la lógica de las gráficas y de la literatura, que él sí evacúa todos los días, una o dos veces al día, versus el que evacúa un día sí, un día no, pero ¿cuál es el estreñido ahí? Entonces, por eso les digo, hay que tomar bien esa historia clínica para que nosotros podamos determinar si debemos actuar o no debemos actuar de alguna manera más puntual. Aquí viene el paréntesis cuando damos la clase de estreñimiento, porque está el término que tal vez habrán escuchado y si no lo han escuchado, pues que se familiaricen con él, porque esto sí lo van a ver a cada rato y que el papá siempre va a consultar por estreñimiento, cuando muchas veces va a ser este concepto que está acá, que es disquesia del lactante. Hubiera sido excelente que les preguntara qué era disquesia antes de poner la diapositiva, pero al final disquesia es uno de los trastornos funcionales del lactante, así como está el cólico, así como está la regurgitación, así como está el famoso pujo, ¿verdad? No se olviden de mí y del término pujo ustedes. Porque eso, ahora que todas las mamás y papás tienen teléfonos inteligentes, van a recibir muchas llamadas tarde, noche, madrugada, diciendo, doctor, disculpe, o doctora, disculpe que la moleste a esta hora, pero es que está haciendo este ruidito. Porque ahora mandan audios absolutamente de todo. O sea, ese tipo de trastornos funcionales que sabemos que están asociados a la inmadurez. Y entre ellos está la disquesia, que básicamente la familia va a decir, mire, es que nos estresa porque el niño cada vez que va a evacuar se torna como irritable, como que le duele, se pone rojito, se pone hasta morado a veces, pasan unos 10, 15 minutos y uno piensa que va a salir aquella evacuación dura por las caras que estaba haciendo el bebé. Y no, generalmente sale una evacuación blanda o inclusive líquida. Entonces, ahí no entraría tanto el concepto de estreñimiento per se, sino este trastorno funcional que se le llama disquesia del lactante, que literalmente es, yo como bebé todavía no coordino cómo tengo que hacer para contraer el recto, relajar el piso de la pelvis para que el popis pueda salir. Literalmente eso es lo que pasa. ¿Y va a mejorar con laxante? No. ¿Va a mejorar con prokinético? Tampoco. ¿Va a mejorar con el transcurso del tiempo? Sí, generalmente eso va a suceder. Si hablamos de los criterios de Roma, que es lo que nos rige de alguna manera en cuanto a trastornos funcionales,
te dice esto, ¿verdad? Los criterios de los niños generalmente menor de 9 meses con las características que describíamos previamente. Y por supuesto, complementándolo con lo que dice a la derecha, excluyendo cualquier otro dato de alarma o algún otro elemento que sugiera algo orgánico. Pero la mayoría, eso va desapareciendo en la medida en la que el paciente va aumentando en edad. Entonces, importante lo de la disquesia porque en la población de lactantes, yo les diría que es muchísimo más frecuente lo que van a ver de disquesia que lo que van a ver de estreñimiento. No estoy diciendo que no van a haber niños estreñidos de esa edad, pero la mayoría va a ser muchas veces disquesia de lactante. Ustedes verán pañales, les mandarán fotos de pañales, lo tendrán en la clínica y van a tener la oportunidad de verlo y en efecto se va dando de esta manera en este grupo poblacional. Ok, salgamos de la disquesia del lactante y entremos como de lleno al estreñimiento como tal, ¿verdad? Ahí les ponía esa imagen del pobre chiquirrín cuando va al baño y que se parece mucho cuando van a tener parcial ustedes de alguno de los posgrados, así están cabal esa mañana antes de tener el examen. Si yo les preguntara, defínanme estreñimiento, ¿cómo lo harían? Le toca a Flor o a Walter de R1 porque hoy me la deben por la consulta de cuarto piso. Ya vieron, se los dije en la mañana. ¿Cómo definimos estreñimiento? Hola. Bueno, dale, Walter. Paga tus pecados, dale. Doctor, no me terminó de contar la historia, primero que todo, pero bueno. Dale, definime estreñimiento. Pues al final el estreñimiento se tiene que definir según los criterios de Roma 3. Que 4, ya vamos en Roma 4, perdón. Que pues va a depender dependiendo de la edad del paciente. Ajá. En pacientes menores de 4 años, lo que mencionaban es justamente lo que usted mencionaba antes, que tiene que tener una historia de menos de dos o menos de 2 defecaciones por semana. Tiene que tener también historia por lo menos de un episodio de incontinencia fecal. Ajá, muy bien. También tiene que tener pues historia de retención de heces o si son pacientes pues un poco mayores, ya historia de posiciones retentivas. También pues tiene que tener, al examen físico se puede detectar la presencia de masa fecal en el recto. O incluso se puede detectar mediante también, digamos, la historia o que los mamás o los papás refieren que el diámetro del popó es mucho mayor para el tamaño del paciente. Ok, va. Gracias, Walter. Sí, ahí, digamos, ya te fuiste como a los criterios bien puntuales que nos define Roma como estreñimiento. Yo les diría, perdón, un paréntesis, doctor Montiel, me escribe Andreita Galindo que no puede entrar a la clase, pero no sé si sea que hay que aceptarla o algo así. Cierro mi paréntesis. Sí, lo que me mencionabas, pues sí son los criterios y los vamos a ver a continuación. Yo les diría que pongan lo más sencillo. Antes, es importante que sí sepan los criterios de Roma, por supuesto, pero pónganlo puntualmente en su cabeza y que quede grabado de, yo creo que este niño está estreñido porque hay una alteración en la consistencia o en la frecuencia que previamente tenía. O sea, eso nos da un marco un poquito más amplio, ¿verdad? Porque a veces uno ve Roma y dice, ay, como que tiene un criterio, pero uno de los dos no. Entonces, pónganlo tal vez un poco más abierto de decir, hay una alteración en la consistencia o en la frecuencia que yo previamente tenía. Es decir, iba todos los días y de repente empecé a ir cada 3. Mi consistencia era blanda, regular, pastosa y ahora son piedras literalmente lo que salen. Ahí pudiésemos considerar que estamos ante un proceso de estreñimiento o de constipación, ¿verdad? Como dice ahí la diapositiva. Y la parte de abajo es otro de los elementos puntuales que a mí me gustaría que se les quede y que entiendan bien. La mayoría, gracias a Dios, son funcionales y no tienen causa orgánica. ¿Y por qué es importante esto, ustedes? Porque si yo estoy claro que la mayoría son funcionales, puede ser
que evite tener que estar haciendo una serie de exámenes, laboratorios, cuestiones de imagen. Fíjense que bueno, creo que también en el hospital se da, pues, pero en la práctica privada también, muchos pacientes que llegan conmigo ya llegan con su enema de vario, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces nos confunde más el enema de vario de lo que necesitamos, porque si ustedes han tenido la oportunidad de ver tal vez los R3, que ya tienen un poquito más de tiempo en el hospi y todo, muchos de estos les encanta a los radiólogos poner este término de colon sigmoides redundante, ¿verdad? Y el papá lo entiende como una malformación anatómica y llega con nosotros para ver qué se le va a hacer. Hay que operarle, hay que quitarle un pedazo de sigmoides y pues no, ¿verdad? Puede ser una variante anatómica normal que tampoco debiese justificar el proceso del estreñimiento como tal. Entonces, tenemos que tener bien claro que no todos los que le cuesta evacuar es Hirschsprung. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo la residencia, nos encanta encontrar cosas raras, ¿verdad? Ustedes buscar las enfermedades más raras que puede existir. Pero sí, no todo niño es Hirschsprung y no todo niño es FQ y no todo niño es un celíaco, por ejemplo. Entonces, sí, el mayor porcentaje de casos de estreñimiento es funcional y no es orgánico. Y dentro de lo funcional está el retentivo y el no retentivo, que generalmente los casos más frecuentes que vamos a ver de constipación funcional generalmente es el retentivo. ¿A qué le suena el hecho de ser retentivo? O sea, un estreñimiento funcional retentivo. Cualquiera, R1, R3, el que quiera. Hola. ¿Quién Pues, habla? Walter. Dale, Walter. Ya tranquilo, no te sientas tan... Dale. ¿A qué? Retentivo sería secundario a que el paciente pues aguanta las ganas de defecar. Posiblemente, o secundario es que pueden tener pues lesiones a nivel anal que al final al defecar les causa dolor y entonces por lo mismo por lo mismo se aguantan y pues les da estreñimiento. Ok, Sí. perfecto, Walter. No necesariamente que tengan una lesión como una fisura, o sea, sí puede haber una fisura, pero muchas veces lo que está diciendo aquel es lo que pasa. Y si ustedes ven el círculo vicioso que está ahí, al final eso es lo que como pediatras debemos de buscar eliminar. No es cuál es el mejor laxante, no es cuántas veces al día yo quiero que el niño evacúe, porque al final vuelve a ser muy relativo si es 1, 2 o 3 veces o si es un día sí, un día no. Lo que ustedes tienen, o sea, el objetivo del manejo del estreñimiento es quitarle el miedo al niño de evacuar. Punto. Y ahí hay un montón de herramientas que uno puede valorar. Pero no es que yo necesito que este niño me evacúe 3 veces al día. Pues sí, pero si su anatomía, su fisiología, su genética no está diseñada para evacuar tanto, es decir, no podemos forzar a todos los niños a establecer un patrón o una frecuencia establecida. Nuestro objetivo debe ser romper ese círculo, es decir, que el niño ya no retenga, porque, a ver, si recordamos un poquito de fisiología, hay 2 esfínteres por los cuales tienen que pasar las heces. Está el esfínter anal interno y está el esfínter anal externo, ¿ok? Cuando las heces se están acumulando, o sea, llegando al esfínter anal interno, esa acumulación de heces genera una distensión importante. Esa distensión al final va a disparar una señal nerviosa, que es lo que conocemos como reflejo recto anal inhibitorio, y entonces ese esfínter se relaja y las heces avanzan. Todo eso es involuntario, o sea, nosotros ni en cuenta que eso está pasando. Pero cuando llega al esfínter anal externo, que literalmente es la región del ano ya como tal, ese esfínter sí tenemos los seres humanos la capacidad de contraerlo a voluntad. Todos, más de alguna vez, hemos estado en la calle, en el carro, en algún lugar público y no hay un baño cerca y lo que hacemos es apretar.
literalmente, a apretar para aguantarnos hasta que lleguemos a algún baño. Entonces, eso es lo que hace el niño estreñido. Entiende que evacuar es algo doloroso, algo que le molesta, algo que le duele, y lo que sucede es que cuando tiene la sensación, retiene, aguanta muchísimo. Y entonces, por eso es que la mayoría, les decía yo, de estreñimientos funcionales son de tipo retentivo, porque hacen eso, tienen una postura de retención, doblan las piernitas y el papá te dice, mire, empieza a bailar y se va a la esquina, se mete debajo de la mesa, porque es su forma de tratar de que se le olvide evacuar o que se le vayan las ganas de evacuar. El problema es que si eso se hace a repetición, muchos días, muchas semanas, muchos meses, inclusive años, entonces cada vez se va perdiendo esa contracción regular del colon y entonces tenemos contracciones paradójicas, tenemos, ¿cómo se llama? Cada vez una peor percepción, cada vez heces más duras, cada vez heces que cuesta más que avancen. Y si a eso le suma que al pobre lo llevan a cada rato al hospital y le ponen un enema o le ponen un supositorio, cada vez ese círculo vicioso, es peor. Entonces, ojo, lo que tenemos que buscar es romper ese ciclo, buscar la mejor herramienta, sea no farmacológica o farmacológica, que me ayude a que ese niño mejore de esa mala percepción que tiene en ese momento. Digo, datos epidemiológicos que se los prometo que no voy a preguntar en lo absoluto en ningún examen, pero es parte de los datos de ponerles de qué tan frecuente se presenta este problema en general. Y esto es lo que les decía, vean, sí, esta es una gráfica bien sencilla de más o menos en los primeros meses, edad de años, a los 2 años, a los 5, de cuánto es en términos generales el patrón evacuatorio de un niño. Vuelvo a decirles, relativo, y lo que yo tengo que ver es cómo se desarrolla él en su día a día, haga 1, 2 o 3 veces al día. Pregunta fundamental del papá, mire, es que yo no sé qué pasó, doctor. Él estaba re bien y de repente empezó con el problema. Todo lo que sucede alrededor de la vida del niño puede generar problemas en el patrón evacuatorio. Y las causas son, pero no miles, pero son muchas causas. Y les pongo las más comunes que describen los libros. El niño que tomaba lactancia y le cambiaron a fórmula. El niño que empezó a comer a los 6 meses. El niño que se acopló a la dieta familiar al año de vida. El niño que empezó a ir al colegio. El niño que empezó entrenamiento para dejar el pañal. Todo, absolutamente todo lo que sucede alrededor de la vida del niño o algún evento emocional importante, fallecimiento de algún familiar, los abuelitos, cambio de domicilio, todo eso hace que empiecen los problemas con el tránsito intestinal y eventualmente problemas de estreñimiento. Y por supuesto que desde ahí uno tiene que empezar a ser crítico, porque si el problema empezó a los 4 o 5 años, digo, no vamos a pensar en Hirschsprung como primera posibilidad. Es decir, si yo tuviera una aganglionosis desde que nací, probablemente me hubiera dado un problema importante desde ese momento. Alguno muy, ¿cómo se llama? Muy acucioso me dirá, sí, doctor, pero yo he leído que hay Hirschsprung de segmento ultracorto, donde el área es tan pequeña que por eso es que no es tan evidente. Y le diría yo, sí, tenés razón, pero es rarísimo, ¿verdad? O sea, no es el elemento más común que vamos a observar. Entonces, estos son los elementos desde el punto de vista causas u origen de estreñimiento más comunes en la población que nosotros vemos en el día a día. Esto es lo mismo que hablábamos del círculo vicioso previamente. Y esto es lo que decía Walter. Tampoco es la finalidad ahorita que los leamos uno por uno. Eso ustedes tendrán la clase ahí para revisarlo a más detalle. Pero sí, en términos generales, Roma lo define así, como sintomatología en menores de 4 años con o sin control de esfínteres, por ejemplo. Y si ustedes ven la clasificación o las características o los criterios para niños de 4 años o más, la verdad es que son bastante similares. Diferencia en cuanto a la temporalidad, por ejemplo, pero se repiten muchas cosas, heces voluminosas, heces con mucho dolor al momento de evacuar, cólico, presencia de masas grandes en rectos, o la clásica frase, mira, doctor, es que es impresionante, este niño o esta niña tapa el baño. O sea, es peor que un adulto, doctor.
Entonces, esos elementos son los que nosotros tenemos que investigar y acoplarnos. Y acuérdense que siempre las guías son eso, son guías. Es decir, no, es que no es estreñido funcional porque solo tiene un criterio de 2 o menos evacuaciones por semana. Y digo, evidentemente, en el contexto de cada niño, estás enfrente de él, probablemente aunque no cumpla a cabalidad, pero nos orienta muchísimo para poderlos clasificar de una mejor manera. ¿Cómo abordar al niño que nosotros ya vimos que probablemente sí tiene un problema en el tránsito evacuatorio? Pues está la historia clínica, que vamos a ver qué preguntar, hay examen físico, y tal vez lo más importante al principio es eso, ustedes, tener bien claro si yo sospecho algo orgánico o si yo sospecho que sea funcional. Son dos cosas bien diferentes. A uno hay que caerle con todos los estudios, bueno, no con todos, pero con los adecuados para la patología que yo esté sospechando, y para el funcional no tengo que hacer que la mamá gaste en estudios la mayor parte del tiempo, en miles de estudios radiológicos y que radiografías. Vamos a hablarlo de la radiografía, ¿verdad ustedes? Porque todos las pedimos, todos. O sea, no hay nadie que diga, no, yo sí no manejo radiografía de un estreñido. Todos la usamos, ¿verdad? Y uno llega a las emergencias y ya le sacamos una plaquita, doctor, ¿verdad? Eso es una de las cuestiones que se utiliza a menudo, pero vamos a ver que no necesariamente es el examen diagnóstico por excelencia en un niño con estreñimiento. ¿Qué va a referir generalmente el paciente? Pues dolor, distensión, lo que decíamos, ¿verdad? Heces muy duras, voluminosas, pueden haber datos de incontinencia fecal, o el clásico, tal vez la frase que van a escuchar es, mire, me está manchando ahora la ropa interior. O algunos papás dicen, es que hace un montón de veces, doctor, pero por poquito, fíjese, por poquito, él ni siente y cuando sentimos ya está manchado. Pues ahí el niño no está evacuando, no es que tenga muchas evacuaciones al día, es que está tan llena la ampolla rectal que literalmente se sobrepasa su capacidad, se rebalsa y entonces empiezan a haber escapes de pequeña cantidad de heces, ¿verdad? O aquel niño que ya conocimos porque nos avisan que lleva 10 días sin evacuar, está con dolor y evidentemente pues va a tener una cantidad muy significativa. Y lo que está hasta abajo, lo de las infecciones urinarias es bien frecuente, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de ver pacientes referidos de colegas nefrólogos, del doctor Lowe, por ejemplo, que infección urinaria, infección urinaria, infección urinaria, y cuando se dan cuenta, aunque no existía aparentemente una clínica de estreñimiento, pero ya cuando se indaga un poquito más, se ve que ese patrón es irregular, que las heces son muy duras, y entonces, si sabemos que todo lo gastrointestinal está enfrente y toda la vía urinaria está atrás, por supuesto, si yo mantengo intestino grueso sumamente lleno de heces duras, eso va a comprimir y de manera mecánica obstruyo el flujo normal de riñones, uréteres, vejiga y todo lo de la vía urinaria, y por supuesto que eso me condiciona a un crecimiento anormal, digamos, de bacterias que me puede dar una infección a este nivel. Entonces, manifestaciones clínicas diversas que tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Qué le pregunto yo a esa familia o al niño si ya, de hecho, es un niño muchísimo más grande? El famoso antecedente que si evacúa en las primeras 72 horas, también les digo yo, si te dicen no, evacúa en las primeras 72 horas, no podrían decir, ese es Hirschsprung. Ya, seguro. No, pues, pero sí es parte de la historia que yo debo de puntualizar. Señora, ¿por qué dice usted que está estreñido? Si cumple esos criterios que decíamos, perfecto. Pero si uno le dice, es que fíjese que yo siento que 1 o 2 veces al día no es suficiente. Ok, ¿cuánto tiempo lleva de estar así? Una semanita, no, ya lleva 6 meses, por ejemplo. La frecuencia, la consistencia, el tamaño. Si hay sangrado, ustedes, ese siempre será un dato importante, ya sea para actuar en el escenario de un estreñimiento o de constipación funcional o para pensar en otras cosas, ¿verdad? Es decir, no es la única razón digamos, el estreñimiento de que un niño presente sangrado, pero sí es una importante y muy frecuente. Entonces, parte de todas las cositas que yo debo de ir preguntando. Esta Bristol, siempre, si la pueden tener, no como colgada en sus clínicas, porque no creo que vaya a ser muy agradable para la gente,
pero ténganla ahí y les sirve, la tienen guardadita. Y fíjense que para los papás es una buena herramienta porque te permite mejor identificar. El papá a veces te lo quiere describir, pero si uno le enseña la gráfica y te dice, no, si es tipo, yo qué sé, 1, tipo 3, tal vez uno se da una mejor idea de cuál es la característica en específico o cómo está la consistencia de las evacuaciones de ese niño en particular. Si pasamos de la historia, vámonos al examen físico. Y aquí viene una de las cuestiones más debatibles, bueno, no de las cuestiones más debatibles, pero una muy debatible, que es lo del tacto rectal. A ver, vean. El examen físico de un estreñido, evidentemente, va más allá del tacto rectal. O sea, ya ahorita vamos a ver otra diapositiva en la que tenemos que estar claros que es un examen físico completo, si es un niño que tiene alguna afección en sus indicadores antropométricos, es un niño que ha ganado peso, es un niño que está creciendo, es un niño que no tiene algún otro elemento anatómico en área cardiopulmonar, alguna malformación, es decir, un examen físico completo. Evidentemente, uno muy importante es la región abdominal, ruidos gastrointestinales, a la palpación, a la percusión, y finalmente llegamos a la cuestión del tacto rectal. Uno de los maestros míos en México decía, tienen que hacerlo siempre, toda la vida, porque si no meten el dedo, pueden meter la pata, nos decía él. Y entiendo el punto, y en muchas de las guías se menciona el tacto rectal como tal. ¿Por qué? Porque sí te da información de varias cosas. Presencia o no presencia de heces en la ampolla, características de esas heces, son duras o no necesariamente son tan duras como el paciente o la familia lo refiere, hay presencia o no de tono del esfínter, eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, yo no le quito la importancia al tacto rectal. Y ojo, no le vayan a decir al doctor Menéndez, ay, mire, ya no vamos a hacer tacto rectal porque el doctor Romero dice que no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que ver también en algunos de estos casos, en la emergencia, por ejemplo, no es cuestión de decir, dese la vuelta, por favor, bla, 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 porque es un niño que puede ser que ya lleve muchas semanas estresado, con mucho dolor, que le han puesto 4 enemas, que lo han manipulado otros 2 colegas y que el niño está sumamente asustado. Entonces, mi punto con lo del tacto rectal es, sí es una herramienta importante que me puede dar información y obviamente en el contexto de un hospital escuela como el nuestro, que es el Roosevelt, claro, lo tenemos que hacer en muchos de estos pacientes como parte de la evaluación, como parte de nuestra formación, pero que quede claro, si ustedes notan mucha, claro, ustedes me dirán, ay, pero si todos los niños no les va a gustar la idea, sí, yo lo entiendo, perfecto, pero uno tiene que empezar a tener ese ojo y decir, me voy a aguantar con el tacto, voy a justificar por qué me voy a aguantar el tacto, si hay mucho miedo, si hay mucho temor, si, ¿me entienden? Es decir, valoren bien el momento, o tal vez el momento puntual. No es que viene por estreñimiento, ok, dese la vuelta, bájese el pantalón. O sea, hay que buscar el momento, hay que dar ese plan EDUC de por qué se va a hacer, explicarle al niño. Y otro paréntesis en esta charla, y porque hemos tenido casos de colegas, uno medio conocido hace poco de un internista y todo. Por amor de Dios, jóvenes, en este 2021 y de aquí en adelante, jamás hagan un tacto rectal si no está el papá o no está la mamá o no está abuelito o quien sea el responsable de ese niño en particular. Por favor, jamás lo hagan. O si no hay nadie presente, llamen a alguien de enfermería, llamen a algún otro colega para que entonces ustedes pongan el expediente, se realiza tacto rectal con autorización del familiar, documentando 2 puntos y lo que ustedes quieran poner. Jamás hagan un tacto rectal solos y explíquenle al niño. Uno dirá, ¿y yo para qué le tengo que explicar al niño? Por supuesto que le tienen que explicar al niño. Hay algo que yo les digo siempre que vamos a hacer un tacto rectal o inclusive, aunque no sea el tacto, pero que vamos a examinar el área anal. Y le digo, recuérdate que este examen solo lo puede hacer un doctor, una doctora o alguien que se encarga de revisar a los niños y siempre tiene que estar tu papá presente. Y uno dirá, ay, qué ridículo este doctor.
mucha, como papá se los estoy diciendo, uno agradece que alguien también le recuerde a los niños que tienen que tener eso presente. Nadie les puede revisar esa área a menos que sea en el contexto de algo médico y siempre con un familiar, ¿verdad? O sea, eso es como un tip adicional para que no se les olvide nunca en cuanto al examen físico en este sentido. Ya decíamos qué es lo que vamos a ver en el tacto, es decir, si hay tono o no del esfínter, la consistencia de las evacuaciones, lo que ven hasta abajo, que se escucha súper chistoso, lo entiendo, y probablemente en su cabeza se están riendo, decir guiño anal, ¿verdad? O sea, ese guiño sí es literalmente como el esfínter abre y cierra con el contacto del dedo y ver si hay tono o no. Decíamos, siempre va a ser importante descartar lo que sea orgánico o los datos de alarma que me puedan orientar a algo orgánico. Entonces, aquí hay algunas descripción de elementos clínicos que nos pueden hacer sospechar alguna patología orgánica, ¿verdad? El bendito y famoso Hirschsprung, malformaciones anorrectales, perdón, ahí me faltó una R en anorrectal, una disculpa del caso. Y eso es parte también de lo que vemos en el examen físico, ¿verdad? Ustedes, cuando yo reviso no solo el área abdominal, sino el área perianal también, lo que ver en la parte de atrás, la espalda, si no tiene algún dato que sugiera espina bífida oculta o algún otro elemento que me pudiese sugerir algo orgánico. Lesiones medulares, el bendito hipotiroidismo, no todo estreñido, hay que pedirle pruebas de tiroides, mucha, pero si vemos algunos elementos clínicos como los que ven del lado izquierdo o antecedentes familiares, pues pudiésemos sospechar también y pedirles las pruebas tiroideas en algún escenario. Los celíacos, FQ o fibrosis quística, sí puede haber, alguien me dirá, pero si no es diarrea, pues no es mala absorción, pero sí hay casos también de estreñimiento o de constipación asociada a fibrosis quística, aunque generalmente también van a tener un componente pulmonar importante. Es rarísimo que un paciente con fibrosis quística debute exclusivamente con estreñimiento, pues, o sea, normalmente hay más procesos pulmonares y diarrea asociada. Y los celíacos es otra enfermedad que hay que investigar, pero no caigamos en la moda actual de que todo el mundo se cree anti-gluten lover. O sea, a la gente ahora le encanta decir, es que soy alérgico al gluten. Es que leí y yo vi que de seguro lo que tenía era sensibilidad al gluten. En primer lugar, el pobre gluten no es malo, es bueno, tiene características positivas. Puedo ser intolerante al gluten sin necesariamente ser alérgico al gluten, que ahí la versión más grave serán los celíacos. Pero, ojo, o sea, ahorita es cuestión de modas, ¿verdad? Ustedes, es que me gusta la dieta anti-gluten, es que yo creo que sí son malos los alimentos con gluten y eso se traduce en la alimentación a nuestros hijos también. Entonces, ojo, ¿verdad? Cuidado con eso, porque también el celíaco ya dejó de ser el clásico niño chaparrito, panzón, diarreico, ¿verdad? Puede ser que un niño básicamente tenga problemas, por ejemplo, de detención en crecimiento. Ojo, yo no soy celíaco, por si alguien lo está pensando en este momento, no soy celíaco, ¿ok? Pero se puede manifestar como eso principalmente, como una detención en el crecimiento. Y en un niño que no está creciendo, sí es una de las patologías que yo debo de investigar. Muy bien, ya dijimos no es orgánico, no es Hirschsprung, no es celíaco, no es FQ, yo pienso que es estreñimiento. Ok, vamos con los estudios. ¿Habrá alguno que realmente sea importante desde el punto de vista imagen? La respuesta es no. Fíjense que la placa de rayos X que decíamos todo el mundo hacemos y se hacen todos los pacientes que llegan a la EMER con dolor y todo, es bien importante porque, bueno, hay unas placas que uno dice, no, definitivamente esto está que revienta de heces, pero hay veces que uno ve los informes y dicen coprostasis, ¿verdad? Y ahí el doctor Montiel no me dejará mentir, coprostasis, principalmente en ascendente, principalmente en sigmoides, principalmente en recto. Y digo, tenemos que tener claro que todos vamos a tener heces dentro del marco colónico si nos hacen una placa, la mayoría, pues. Entonces, hay que ver bien, ¿verdad? O sea, el hecho de la presencia de heces en el marco colónico no necesariamente es coprostasis o estreñimiento.
Es decir, la plaquita se considera que tiene una sensibilidad como del 60%, especificidad del 40%. Entonces, sí hacerla en teoría, principalmente en pacientes con sobrepeso, si hay sospecha de abuso sexual, donde evidentemente el examen físico va a ser limitado o no se va a realizar en ese momento, paciente que rechaza la exploración, pero no debiese ser nuestro elemento para decir, a este le damos laxante. Digo, ahí hay que ver una historia, hay que ver el examen físico y tal vez como algo muy complementario la plaquita de rayos X. Y el de abajo, peor, ¿verdad? No es que a todo el mundo que sea estreñido hay que mandarle a hacer enema de vario. Para nada, o sea, si sospechan algo anatómico, así como en reflujo dijimos, la serie gastroduodenal, igual. O sea, en este escenario lo que me sirve es ver si hay algo anatómico que no permite el paso del medio de contraste. Claro, si sospecho Hirschsprung y si hay muchos datos sugestivos, pues puedo ver el famoso megacolon, pero aún así no siempre es tan clara la imagen como nos pueden decir los libros que se presentan. Pregunta de R3. Descríbanme un enema de vario de un paciente con un Hirschsprung clásico, o sea, un Hirschsprung que sí tiene un buen segmento aganglionar. Descríbanme cómo van a ver la imagen. Solo uno de los 45 R3 que hay. ¿Ninguno? Solo porque no puedo ver los nombres de ustedes ahorita, porque no me deja ver Google Meet. ¿Ah? No estoy seguro, pero digamos con un trago de varios se miraría el área que es agangliónica como no se puede mover, por lo general se dilata. Ajá. Entonces se llena de ese y se mira como un segmento dilatado. Y el segmento posterior o previo al otro, como es gangliónico, puede estar como un poquito más estrecho. Entonces miraría el segmento que tiene ganglios con más estrecho y el segmento agangliónico estaría como dilatado. No estoy tan de acuerdo. ¿Quién estaba hablando, perdón? Irwin, doctor. Mira, fíjate que pues, creo que se te cruzaron un poquito los conceptos. Pensemos, el área agangliónica significa que esa es el área que no se mueve, ¿verdad? Es decir, es el área que no tiene las características nerviosas para estimular el músculo y moverse. Entonces, generalmente el área agangliónica se va a conocer radiológicamente hablando como un área de transición, ¿ok? Va a ser un segmento, digamos, intermedio en cuanto al diámetro que vamos a ver del resto del colon. Y si ese es el área que no se mueve, pues el área posterior se va a ver muchísimo más delgada porque ahí ya casi no hay paso después de las heces, después de esa área de transición. Y el área previa, que es la que sí está ganglionada, digamos, y la que sí está funcionando y la que tiene que hacer un esfuerzo significativo, es la que va a estar sumamente dilatada. Entonces, el área que está agangliónica la vas a ver con un diámetro intermedio, la posterior un diámetro muchísimo menor y la previa es la que vas a ver sumamente dilatada. Esa sería como una imagen sugestiva o característica de un Hirschsprung. Si observamos eso, ¿qué otros dos? A ver, sí, dos. ¿Qué dos exámenes me pueden entonces comprobar que ese paciente tiene Hirschsprung? ¿Cuáles serían los dos exámenes? Que no es el punto hablar que sea la clase de Hirschsprung, pero al final es el diagnóstico diferencial tal vez más frecuente de los orgánicos que nos toca ver o que buscamos en muchas ocasiones. ¿Qué dos exámenes me pueden dar realmente el diagnóstico de un Hirschsprung? La manometría rectal. Muy bien, ¿quién habló? Candy. Ok, Candy. Sí, manometría no rectal, exactamente. Y la otra persona que participó ahorita. Andrea, doctor. Andreita. Sí, la biopsia. La manometría no rectal nos va a permitir ese estudio en el que introducen una sondita. Esa sondita va a tratar de medir los esfínteres, tanto del esfínter externo como del esfínter interno. ¿Qué es lo que busca la manometría? Ver, trata, digamos, de
imitar lo que sucede, lo que hablábamos previamente. Cuando las heces se van acumulando y distiende el recto y eso va a disparar la señal para que se dé el reflejo rectoanal inhibitorio, entonces la sondita tiene un balón que se infla asemejando la acumulación de heces para ver si se dispara el reflejo rectoanal inhibitorio. Si hay reflejo, eso no es Hirschsprung. Si hay reflejo, eso es Hirschsprung hasta que se demuestre lo contrario. Y la otra, que decía Andrea, es la biopsia. Biopsias que, ¿quién creen que debe tomar la biopsia para descartar Hirschsprung? ¿El gastro o el cirujano? El cirujano, doctor. ¿Por qué? Porque hay más pilas. Más pilas. No, la verdad, pero bueno, referían que normalmente es una biopsia quirúrgica, pues yo supuse que tiene que ser así, no tanto por colonoscopía o algo por el estilo, y agarrar más porque tiene que agarrar más del tejido. Muy bien. Ahí va bien tu respuesta. Es decir, me encantaría a mí, y de hecho sí me los envían, ¿verdad? Ustedes, los colegas de pediatría, mira, te mando este paciente con estreñimiento, nos gustaría que le hagas una colonoscopía porque queremos ver que no sea Hirschsprung. Si uno quiere ser no ético, claro, le haces la colonoscopía y uno sabe al 110% que no va a salir sugestiva de Hirschsprung. ¿Por qué? Porque la biopsia del colonoscopio que se usa en los estudios endoscópicos es una pinza superficial, es decir, solo toma biopsias de mucosa. ¿Y dónde están los ganglios? Muy por debajo de la mucosa. Entonces, por supuesto que la tomo y me va a salir negativa para Hirschsprung, pero no es el punto, ¿verdad? Ustedes, o sea, no tengo que someter a sedación a un paciente para hacerle un procedimiento que no me va a dar información para fines de lo que el colega de referencia quiere, que es descartar Hirschsprung. Y lo tiene que hacer un cirujano, porque las pinzas que utiliza ya el cirujano son de espesor total. Entonces, ahí sí me sirve, porque entonces veo mucosa, submucosa, y me permite valorar si hay o no hay presencia de células ganglionares. Pero esos serían los dos estudios para descartar Hirschsprung. ¿Qué otros estudios hay? La verdad, unos que casi ni usamos. El que está hasta abajo, que es la manometría anorrectal, tal vez lo utilizamos, pero no de manera frecuente. No cualquier estreñido hay que hacerle manometría. Tal vez aquel paciente que ya se intentó con varias cosas, cuestiones de estilos de vida, cuestiones medicamentosas, y miles de otras cosas, y sigue con el problema, sigue con escurrimiento, y que uno dice, bueno, sí quiero descartar, a pesar de que hubiera empezado a los 7, 8 o 9 años, sí me interesa ver cómo están las presiones, ver si hay reflejo rectoanal inhibitorio para descartar alguna otra patología orgánica. El tiempo de tránsito colónico, por ejemplo, es literalmente le dan unos radioisótopos, unos elementos radioopacos, y uno va viendo el tránsito durante cierto tiempo en particular que te permite establecer si hay una alteración significativa de la motilidad gastrointestinal. Yo la verdad les soy sincero, aquí en Guate nunca lo he usado, ni siquiera estoy seguro si lo hacen en alguno de los centros de medicina nuclear, por ejemplo, pero me imagino que sí se podrá hacer en algún momento en particular. Vamos con el tratamiento como tal, ¿verdad? Hasta ahorita ha sido cómo identificarlo, determinar si es orgánico o no es orgánico, y si estamos en el escenario de que sí es un estreñimiento funcional, pues qué hacemos como pediatras o qué hacemos como clínicos en ese ratito. Vean la desagradable imagen que les puse ahorita, ¿verdad? Vean, esa es de ¿qué? No sé qué año, ya ni me recuerdo qué año es esa publicación de hace mucho tiempo. Dice, estos pueden ser utilizados en la tercera línea por cualquier persona inteligente, dice. Ok, la inteligencia es relativa, ¿verdad? Ustedes, pero no, actualmente no tenemos que recurrir exclusivamente a ese tipo de cosas, y tenemos que dividir el tratamiento del estreñimiento en dos, lo que sea no farmacológico y lo que sea farmacológico. Volvemos a la diapositiva 1. Ver qué escenario, de qué edad del paciente que estamos viendo, ¿verdad? Si es un lactante, si es un niño en el primer año de vida, si es un niño que es alimentado con lactancia versus aquel que es con fórmula. El que tenga lactancia, por amor de Dios, estimulen a que la mamá siga con lactancia. Quitemos la percepción de lo que le dijo la comadre, la vecina, que de seguro su leche está mala, está muy fría, está muy rala, está muy caliente, está muy espesa, y que eso es lo que le está haciendo daño al niño y que por eso no evacúa.
digo, sigue siendo la mejor opción en cualquier escenario clínico que querramos, inclusive con sensibilidad alimentaria. Si es un niño que está con fórmula, bueno, ahí sí, en base a lo que platicábamos en la primera charla, tal vez pudiese funcionar alguna fórmula Comfort, que es la que, recordemos que es la que es parcialmente hidrolizada. ¿Por qué? Porque al final la hidrólisis parcial, la disminución de la cantidad de lactosa, puede ayudar a que el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal sea un poco más eficaz. Entonces puede ser una herramienta que nos ayude. Inclusive en el mercado hay una fórmula de la compañía Nestlé, de la línea NAN, que es NAN-AE, que es anti-estreñimiento. Pues así es como le ponen ellos. ¿Y qué es lo que tiene esta fórmula? Literalmente, si ustedes ven la formulación, es una parcialmente hidrolizada, o sea, es una Comfort a la que le ponen pre y probióticos y le colocan una cantidad un poquito mayor de magnesio para estimular un poco más el movimiento intestinal. Pues ustedes me dicen, ¿pudiese utilizarse en un lactante? Digo, puede ser una herramienta sin decirles yo, si les dan esta fórmula a ese niño, se regulariza totalmente. Y por supuesto que la alimentación y los fármacos uno los tiene que valorar en ese contexto de cada uno de los niños. Dentro de lo no farmacológico, que ojo ustedes, es la cosa más importante y la más difícil en el estreñido, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad de que veamos algún paciente en la EMER o en la COEX conmigo, sí como que nos tomamos un poquito más de tiempo. Lo de la receta son 30 segundos. Lo de explicarle a la mamá lo que tiene que hacer en el día a día, eso es lo más complejo. ¿Por qué es complejo? Porque implica muchas veces un cambio de estilo de vida, no solo en el niño, sino en la familia. Al papá le encanta decir, y hasta le dice uno, ¿estás escuchando lo que te dice el doctor? Tienes que comer más frutas. Y cuando uno le dice, ¿usted mamá o usted papá come también frutas o verduras? No, doctor, yo sí, eso sí no me pasa, olvídese, yo. Entonces es complejo, es decir, si yo quiero tratar de que el estilo de vida del niño mejore, porque eso va a tener un impacto positivo en su patrón evacuatorio, es un cambio familiar. No puedo exigirle que el niño coma una cosa de manera sana versus lo que yo voy a comer, pues, es decir, por eso se vuelve complejo a veces. No, es que, mire, yo sí tomar agua, sí no, yo sí no puedo. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar al niño que tomar agua es importante para que mejore en su estreñimiento? ¿Cómo vas a explicar lo importante que es comer frutas y verduras porque tiene fibra y que eso me ayude en el patrón evacuatorio? Entonces, lo no farmacológico se convierte a veces en la piedra angular del niño estreñido, no tanto el medicamento. O sea, el medicamento es el empujón inicial. Piensen en el estreñimiento como un carro que se apagó. El laxante o el medicamento será el empujón para que arranque, pero la gasolina, el aceite y todo lo demás va a ser las frutas, las verduras, el ejercicio, la hidratación. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar muchísimo más, ¿verdad? Es decir, educar en cuanto a horarios, en cuanto a alimentación balanceada, la cantidad de líquidos, una adecuada posición, la actividad física que realiza el niño, que si algo hemos visto en estos últimos, año y medio que llevamos de pandemia, es muchas alteraciones gastrointestinales secundarios al cambio de estilo de vida que tuvieron los niños, en cuanto a horarios, en cuanto a ingesta de alimentos, en cuanto a actividad. Es decir, los niños no salieron, por lo menos de manera significativa, en los últimos meses. Y entonces ese nivel de sedentarismo, claro que puede incidir en el tránsito intestinal. Aquí este estudio, y les pongo este en particular porque menciona, digamos, dos elementos puntuales que se debaten en la población pediátrica. Acuérdense que siempre tenemos menos información y menos evidencia científica en los niños porque por cuestiones éticas y todo, démosle fibra, no le demos fibra, a ver qué tal le va. No hay tantos estudios que nos hablen del impacto que pudiese tener fibra y los famosísimos y benditos probióticos dentro del escenario clínico del estreñimiento. Fíjense que la mayoría de guías al final te dicen lo siguiente: si consideramos que el aporte de fibra en la dieta constituye un factor protector para evitar estreñimiento, y la mayoría de guías dicen no hay datos, digamos, estadísticamente significativos que indiquen que un suplemento de fibra sea el elemento puntual o la piedra angular del tratamiento de un niño, ¿verdad? O sea,
lo ponen en ese sentido. Yo sí utilizo en algunos casos suplementos de fibra, creo que puede funcionar, pero les pongo acá de alguna manera lo que dice la evidencia, es decir, la fibra como parte fundamental de la dieta, según la literatura, es un elemento más importante, más que un suplemento adicional que uno puede dar de manera puntual por un tiempo específico. Y los probióticos, y se los dice, pues, podríamos decir un probiótico lover. O sea, yo sí creo que los probióticos tienen una buena incidencia dentro del equilibrio gastrointestinal. Ojo, no estoy diciendo el probiótico cura todo, el probiótico es anticólico, es antiestreñimiento, es antidiarrea. Estoy diciendo que con los avances que hay en el conocimiento de la microbiota y sus implicaciones hormonales, químicas, inmunológicas, creo que se puede constituir en un factor potencialmente protector para el tracto gastrointestinal. Pero no olvidemos que cuando hablamos de probióticos, siempre uno tiene que saber el nombre, el apellido y el apodo, es decir, el género, la especie y la cepa, porque no es lo mismo que yo esté investigando Saccharomyces boulardii, que es un hongo, versus Lactobacillus reuteri, versus LGG, por supuesto. Es decir, cada uno tiene un escenario clínico diferente. Entonces, yo reviso qué opciones o qué probióticos, qué cepas de probióticos se han estudiado, por ejemplo, en específico para estreñimiento, y yo puedo tomar la decisión de utilizarlo como una herramienta, pero ser muy claro en mi plan educacional que no es que ese sea el elemento puntual que va a hacer que el niño evacúe 3 veces al día. Es un elemento que me puede ayudar a dar estabilidad desde el punto de vista microbiota para que ese paciente vaya mejorando. Y, por supuesto, sí, la clásica pregunta de, bueno, ¿y cuánto de fibra? ¿Cuánto le damos al niño de fibra? Han habido descripciones diversas, ¿verdad? Algunas como más someras, que te dicen, un niño de 5 años dele 10 a 15 gramos, uno de 10, 15 a 20, uno de 15 años dele 20 a 25 o 25 a 30 gramos de fibra al día. Y uno va a preguntarse también, y eso revísenlo ustedes cuando tengan la oportunidad, hay diversos tipos de fibra. Hay fibra que se considera soluble o insoluble, fibra viscosa o no viscosa, fermentable o no fermentable. En general se considera que los alimentos que tienen un alto contenido en fibra tienen más o menos 1/3 de aporte de soluble y el resto insoluble. Y eso es bueno porque la insoluble es la que se ha descrito más como aquella que me sirve para mejorar el vaciamiento gástrico, para generar aumento de cantidad de líquidos intraluminal y que me optimiza el tránsito intestinal. Entonces, hay guías, pero miren, y más que todo las tienen, por ejemplo, las colegas de nutrición, las licenciadas de nutrición. Ellas tienen, pero unos cálculos súper específicos de cuántos gramos. En algún momento la Academia Americana de Pediatría decía 0.5 gramos por kilogramo de peso es lo que necesita el niño de fibra. Creo que uno lo puede ir valorando poco a poco y evaluar si dentro de la dieta está teniendo suficiente aporte de fibra por frutas, verduras y otros elementos para estar seguros de que tenga un aporte adecuado. Vamos al escabroso mundo de los laxantes. No todos tienen que ser así como estos. ¿Y por qué hablar de los laxantes? Porque hay 2 escenarios, el que está impactado o el que ya estoy manejando de mantenimiento. Generalmente, por ejemplo, para desimpactar a un niño, muchos, pero muchos textos dicen, sí, usted puede desimpactar con elementos orales. En la vida real, ustedes, eso no pasa, ¿verdad? Es decir, tienes un niño llorando en la emergencia con 10 días de no evacuar, una placa que le hicieron y está atascadísimo. Es muy difícil que vayas con el papá y decirle, vamos a darle dosis altas de laxante y vamos a esperar que... Eso no va a suceder, ¿verdad? Para desimpactar a un niño, la mayor parte de veces vamos a utilizar o enemas salinos, lo que conocemos como los enemas jabonosos o los que podemos utilizar de manera ambulatoria, que la mayoría tienen elementos que generan una irritación aguda de la mucosa colónica y generan una contracción enérgica para que el niño pueda evacuar. Pero que sepan que sí está descrito, digamos, más o menos el uso de laxantes orales
para desimpactar, pero estamos hablando de dosis groseramente altas. Inclusive para una preparación de colonoscopía, también se describen los laxantes a dosis sumamente altas, ¿verdad? Generalmente aquí usamos otro tipo de medicamentos, no los que se usan de mantenimiento para un estreñido funcional. Y este cuadrito, yo espero que les sirva muchísimo. Igual ahí van a tener la clase subida para que la puedan revisar cuando quieran. Hay 3 tipos diferentes de laxantes ustedes. Están los lubricantes, están los osmóticos y están los estimulantes. Vámonos con la ancestral cucharada de aceite de las abuelitas, que sería el lubricante, ¿verdad? Que literalmente lo que ayuda es, como dice su nombre, a lubricar y que resbale un poquito más fácilmente las heces, ¿verdad? Que eso muchas veces ya cuando llegan a la consulta dicen, ya intentamos con aceite, ya le dimos una cucharadita y no mejora. Son los lubricantes. Voy a avanzar y después regresamos a los osmóticos. Los estimulantes han dejado de ser los de primera línea por una razón. Y les decía yo, claro, nosotros conocemos al bendito Anara y esa palabra la tenemos ahí, pero el compuesto es picosulfato de sodio o el Cenax, ¿verdad? O los cenócidos como tal. ¿Qué es lo que pasa con los estimulantes y por qué han dejado de ser la opción tal vez de primera línea? Si son estimulantes es porque estimulan, valga la redundancia, el músculo liso que mueve el tracto gastrointestinal generando una contracción más enérgica. Entonces, el problema con estos, y no estoy diciendo que no se puedan utilizar, pero tal vez no de primera línea, es que muchos de estos sí condicionan a que cada vez necesites una dosis mayor para generar esa fuerza de contracción, número 1. Y número 2, muchos niños, al tener esa contracción súper fuerte, les genera dolor, les genera molestia. Entonces, aparte ya tienes un niño que está molesto por estar estreñido y aparte otro medicamento que le da más dolor, lo piensas bien antes de dejar alguno de estos medicamentos de tipo estimulantes. Y regresemos a los laxantes osmóticos, que al final son los de primera línea en la actualidad. Si hablamos de cuál, porque ahí está la leche de magnesia, está la lactulosa y está el polietilenglicol. Ustedes me preguntan cuál considero que sea mejor con los ojos cerrados por evidencia científica y por lo que hacemos en el día a día. El polietilenglicol es lo que describen como de primera opción en la mayoría de textos. Antes estaba descrito para niños arriba de 1 año, ahora ya las guías te dicen que se puede utilizar a partir de los 6 años. Dosis de mantenimiento 0.3 a 0.8 gramos por kilo. Y ven, ahí ponen también para desimpactar la dosis un poquito mayor que se puede dar si en dado caso quisiéramos utilizarlo para desimpactar a un niño. La famosa lactulosa también tiene efecto osmótico. La cuestión es que su potencia, llamémoslo así, es muchísimo menor que la del polietilenglicol, siendo se llama lactulosa porque es un análogo de la lactosa. A veces al metabolizarse genera una mayor producción de gas. Entonces, si son niños muy grandes y que necesitamos darle dosis más altas, a veces se pueden llenar de gases y tener algún tipo de este tipo de problemitas, lo cual sucede en menor frecuencia con el polietilenglicol. Hay polietilenglicol con electrolitos y sin electrolitos. Casi no hay esto, hay 2 estudios en pediatría descritos donde comparan ambos. Y la verdad es que en cuanto a efectividad para mejorar el patrón evacuatorio están sumamente iguales. Los que no tienen electrolitos, se ha descrito una leve hiponatremia, pero que no ha sido significativa. Entonces, digo, cualquiera de las 2 opciones es válida. ¿Y por qué los osmóticos como el polietilenglicol nos gusta utilizarlos? Porque una de las preguntas que les va a hacer el papá es, bueno, les va a hacer 2 siempre cuando van a dejar un laxante. La primera es, ¿cuánto tiempo se lo va a dejar? Y la segunda es, mire, y no se va a volver adicto al laxante. Que se les quede. Son 2 preguntas que les van a hacer. ¿Cuánto tiempo lo van a dejar? Dejen de pensar que todos los niños se estabilizan en 2 semanas. No es cierto. Algunos hasta antes, algunos mucho después. ¿Cuánto tiempo van a dejar un laxante? Va a depender de cómo vaya evolucionando el niño. O sea, pueden dejar una dosis intermedia para que entonces, si ese niño es muy sensible a ese laxante y el papá te llama al siguiente día, mire, me hizo 4 veces, le puedas bajar la dosis.
Si es un niño que no es tan sensible o está muy estreñido, entonces te da el chance de aumentar la dosis. Entonces empezar con una dosis intermedia y hay que decirle a los papás, se lo vamos a dejar, digamos, unas 2 semanas a esta dosis inicial. Si empieza a haber mejoría, la consistencia mejora, la frecuencia mejora, el niño ya no está tenso, ya no sufre, pues entonces el papá dirá, ahí lo suspendo. No, al contrario, ahí que se quede un tiempo. Porque si llevas meses sufriendo por evacuar, dale chance a que entonces el medicamento ayude a que empiece a mejorar la percepción, el niño se relaja, el patrón evacuatorio ya está más fluido, más regular, y entonces traten en la medida de lo posible de no suspender un laxante de un solo, sino irlo disminuyendo de manera progresiva. No existe la receta, si alguien me iba a preguntar al final, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué tanto? O sea, no. Si le están dando 10 gramos, bájenle a 5 y vean unos días cómo está con 5. Vamos bien con 5, bajémosle a 2.5, que eso se traduciría en un sobre, medio sobre, un cuarto de sobre, por ejemplo, para ir viendo la evolución que tiene ese niño. Y a la segunda pregunta que yo les decía, ¿se va a volver adicto? No, porque si somos bien puntuales en el, digamos, en la definición de adicción o dependencia, es que te tomas un medicamento, se absorbe a tu sistema, estás circulando constantemente y cada vez lo necesitas más de alguna manera. Vean la descripción del medicamento del polietilenglicol, llega, hace su efecto y más o menos el 90-95% se elimina, o sea, no se absorbe. Entonces, no es que vaya a generar una dependencia, sí es una ayuda adicional que está recibiendo el intestino. Y aquí es donde entra también lo que hablábamos del plan educacional de la familia y de la alimentación y todo, porque a veces el papá quiere que el laxante sea el que haga todo el trabajo, y se nos olvida el agua, y se nos olvida las frutas, y se nos olvida las verduras, y eso es lo que no se debe olvidar, porque al final, si podemos ir quitando el laxante, va a ser porque tiene esa contraparte de lo que está haciendo en el día a día. O sea, el laxante es transitorio para mejorar ese patrón evacuatorio o para mejorar esa mala percepción o ese miedo a evacuar. Entonces, sí, bien claro, para que el papá no crea y hay muchas cosas, leyendas urbanas, que si le va a lavar la flora, que si se va a volver adicto, que si le va a dañar al intestino y que después no se va a poder mover sin el laxante. Digo, no funciona en ese sentido. Aquí al final les había puesto, ahí sí pueden revisarlo, es como una guía que en algún momento se le definió como GPS, ¿verdad? O resolver problemas gastrointestinales, haciendo la analogía. Y ahí pueden irlo viendo de cómo ver si hay banderas rojas, si hay datos de alarma, de qué hacer, en qué momento, digamos, pedir algún estudio adicional, en qué momento ya referir a algún especialista que nosotros consideremos necesario, pero eso ya revísenlo tranquilamente después cuando ustedes puedan. Recomendaciones, ¿qué les digo yo? Ya las hablamos en el transcurso de la clase. Es buscar que ese niño deje de sufrir y que esté tranquilo, así como está el niñito ahí del lado derecho, que sea un momento agradable, placentero y que no le cause ninguna molestia. Y entonces buscar las herramientas para ese niño en particular, es decir, no todo niño le va a ir bien con polietilenglicol, no todo niño le va a ir bien con Anara, no todo niño le va a ir bien solo con mejorar la alimentación. O sea, uno tiene que ir viendo todas las herramientas para que cada niño en particular vaya mejorando. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase. No sé si tienen comentarios, dudas, para que podamos irlas platicando. Doctor, perdone, buenas tardes. Hola, Cindy, buenas tardes. Fíjese que yo solo tenía, porque digamos en la consulta es muy común que pregunten los papás cuando los bebés son pequeñitos, ¿verdad? Que les da este pujo y que automáticamente dicen que tienen estreñimiento. Digamos, en el caso de ellos, que uno sabe que pues es normal que en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Porque el sistema intestinal pues está inmaduro, vayan a tener este problema, digamos, o sea, ¿qué puede hacer si pasan de esas 2 semanas? Los bebés sí siguen presentando el pujo, pero no tienen datos de estreñimiento, porque yo le pregunté a la mamá que porque pues decía que estaba estreñido su bebé y me decía, es que mire, siempre hace fuerza para hacer popó. ¿Y cómo hace? Le enseñé cabal la escala de Bristol y el bebé hacía un 4.
Entonces yo le dije, ¿cuántas veces le hace? Es que solo me hace 1 o 2 veces en el día. Entonces, digamos, en este caso, digamos, y sé que los papás son muy insistentes y sabemos que a veces en lo privado pues cuesta un poquito más, ¿verdad? Darle tratamiento y seguimiento a estos pacientes como ya en el ámbito hospitalario. Entonces, ¿qué nos aconseja en este caso? Sí, yo creo que inclusive dentro de la misma pregunta tú ibas dando la respuesta, Cindy. Mucho plan educacional y lo entiendo, de verdad que lo entiendo perfecto, porque todos nos enfrentamos a ese escenario donde el papá quiere algo, quiere una prescripción y entender que el pujo se le va a ir quitando poco a poco y es difícil y más cuando son papás primerizos, ¿verdad? Es decir, todo les asusta, es la primera vez que llevan 2 semanas sin dormir y lo que quieren muchas veces es dormir, ¿verdad? Sí les preocupa el bebé también, pero quieren descansar y quieren dormir. En el escenario de pujo como tal, como tú dices, no hay un estreñimiento como tal, tú ya viste que el patrón Bristol está bien, la frecuencia pues está bastante bien. En primer lugar, decirle, mire, es que cada vez que va a hacer popó como que puja muy fuerte y tú le tienes que decir, todos pujamos cuando vamos al baño, todos, absolutamente todos. Y un bebecín lo va a hacer más porque no tiene la capacidad todavía de esa coordinación que hablábamos al principio para poder evacuar. O sea, como tratar de hacerle entender que esa inmadurez justifica esa molestia, esa dificultad o lo que ella refiere como dolor. De ahí si tú me dices, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos darle? Mira, dentro de lo funcional siempre están descritos, por ejemplo, cuestiones que al final te dicen, pero miren, no hay evidencia que lo justifique o que vaya a decir que se le va a quitar el pujo. Te hablo puntualmente de dos, la bendita y famosa simeticona, ¿verdad? O dimeticona, que lo único que hace ella es romper burbujitas de gas, o sea, rompe la tensión superficial de las burbujas y rompe para que disminuya la distensión. Pero se promociona como antipujo, anticólico, antidolor, por ejemplo, y no hace nada de eso. Entonces, si tú me preguntaras, ¿se le podría dejar a alguien, digo, limitado lo que yo te pueda decir que le pueda funcionar o no? Puede ser que al disminuir la cantidad de gases, disminuya la distensión y ese niño esté más tranquilo, puede ser, pero no pudiésemos decir que es un medicamento antipujo o anticólico. Y el otro dos que yo te diría son lo que yo les mencionaba, los probióticos, ¿verdad? Que también pudiese ser un elemento que sí se ha descrito que puede ayudar a disminuir en cierta cantidad de horas, por ejemplo, de cólico puntualmente te digo, principalmente la cepa que se llama L-reuteri, por ejemplo, esa es la que se ha descrito bastante que puede disminuir un poco las horas de cólico o de irritabilidad que puedan tener los niños, sabiendo que esa irritabilidad puede ser multifactorial. Es decir, puede influir la inmadurez gastrointestinal, así como el frío que hay ese día, así como que tal vez ese día el niño estuvo muy tragoncito y comió cada hora o cada 2 horas y está sobrealimentado y está súper llena su panza. O sea, hay muchos elementos que pueden condicionar ese pujo o esa molestia en particular, pero es mucho, mucho plan educacional, Cindy, mucho plan educacional y no caer en, ay, es que mejor para que la mamá esté tranquila, le voy a dar Rani porque le voy a decir que tal vez es reflujo, le voy a dar un prokinético porque tal vez es reflujo, le voy a dar un laxante para que ella esté más tranquila, porque al final, si sobremedicas a un paciente, puede ser que le generes más daño al final que beneficio, ¿ok? Sí, está bien, doctor, gracias. Eso es lo que yo le comentaba a la mamá, porque cabalmente ella le había dado simeticona. Entonces yo le dije que tuviera un poco de paciencia y que el bebé estaba haciendo pues consistencia normal y le di plan educacional sobre las banderas rojas, ¿verdad? Como pues es el estreñimiento como tal y a ver qué se le puede dar. Sí. Y otra cosa que le dan agua también porque dice que un pediatra le dijo que con la fórmula, porque ya no le pudo dar lactancia materna, sino que le puso fórmula. Entonces que le diera con la fórmula en lugar de agua de ciruela. Las agüitas, esa es otro punto importante de hablar del estreñimiento. Estudios controlados, randomizados, que te digan que la ciruela va a funcionar en todos los casos, no que yo sepa, ¿verdad tú? Muchas guías de recomendación, que es cuando se juntan los dioses de la gastroenterología a decir esto pudiese funcionar, sí te lo ponen como opción,
¿Por qué? Porque hay dos elementos puntuales dentro de la, digamos, de la estructura de la ciruela, un elemento estimulante y un elemento osmótico. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Yo creo que muchos que somos, de los que somos pediatras, lo habremos utilizado en alguna ocasión y el papá te dice, mire, gracias a Dios, una tomita de agüita de ciruela le ayudó, por ejemplo. No podríamos generalizar para que todo niño que tenga esto hay que darle agua de ciruela. Esta práctica que tú me dices está muy generalizada, pero en ningún lado dice que habría que hacerlo así. Mire, preparo todas las pachitas con agua de ciruela. Digo, en ninguna, en lo absoluto, para nada. De hecho, recordemos que antes de los 6 meses hay que tratar de evitar cualquier otro elemento que no sea o la fórmula infantil o la lactancia materna. Y ahí entra agüita de anís, agüita de cebada, agüita de hierbabuena, agüita de manzanilla, agüita de lo que tú quieras. Y eso, ¿verdad? Tú, o sea, lo natural, por supuesto que no vamos en contra de ello. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas naturales que tal vez puedan funcionar mejor que lo químico o lo industrial. El problema es que no tenemos evidencia para soportarlo científicamente y decirle a una familia con toda la tranquilidad del mundo que lo use de manera regular o indiscriminada. Revisen todo lo natural, también tiene algunos efectos secundarios en algunos pacientes. Gracias, doctor. De nada. No sé, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay ninguna otra, pues les agradezco su atención. Nuevamente, gracias porque hayamos corrido una horita. La otra semana sí quedamos siempre a las 6. Les confirmo qué clase será la otra semana, para el cual preparamos y yo les aviso con tiempecín para que podamos, ¿cómo se llama? Coordinarla para la otra semana. Ahí me está poniendo el doctor que no le sirve su micrófono y que estamos entonces para la próxima semana. Así que tengan una feliz noche. Por ahí nos estamos viendo en el HOSPI y gracias otra vez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas tardes. Vamos. Buenas noches, doctor.